Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Desde Alejandro Magno hasta ahora los Estados Unidos de América. Los grandes imperios se han estrellado en Afganistán durante milenios. Nadie se imaginaba ver imágenes como las que hemos contemplado las últimas semanas en el aeropuerto de Kabul. Gente capaz de arriesgar su vida con tal de salir de un país que va a volver a la Edad Media. Pero detrás del gran desastre de los Estados Unidos hay un montón de aspectos ocultos de los que la prensa convencional no nos está hablando, como por ejemplo que los talibanes se han financiado gracias a que más del 90% de la heroína y del opio del mundo se producen en Afganistán. ¿Queréis saber sobre esto y mucho más? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio, Afganistán, la tumba de los imperios. Noche de Misterio de Caracol Radio es una presentación con el apoyo de History Channel y Alienígenas Ancestrales Latinoamérica. Domingos, solo en History. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Que Dios me libre del colmillo del tigre, del veneno de la cobra y de la ira de los afganos. Este dicho, que se hizo popular en el siglo XIX entre las tropas británicas, ha llegado hasta nuestros días, ya que en esa lejana nación de la que muy poco sabemos en Occidente y a la que no entendemos en Occidente, en esa nación se han estrellado una y otra vez diferentes imperios. Alejandro Magno pensaba que iba a conquistar al mundo y en Afganistán casi que se da la vuelta. Los ingleses perdieron diferentes batallas en el siglo XIX con un coste de vidas absurdo. Cuentan esas crónicas del siglo XIX que cuando los afganos se veían en inferioridad numérica y de armas, siempre había algún soldado que saltaba de la primera línea para coger a un enemigo y degollarlo delante del resto de la tropa británica. Obvio, mejor técnica psicológica no existe. El resto de soldados temían entonces por su vida y temían la tortura que le pudieran dar las tribus afganas. Repito esto y luego creo que lo van a entender, la palabra tribu. A día de hoy, Afganistán sigue siendo un país tribal, algo tremendamente complejo para entender para nosotros, para los occidentales. Y un programa como este creo que era algo obligado en esta fecha, porque lo que hemos visto los últimos días en los noticieros en televisión es algo que creo que a todos nos ha impactado y nos ha sobrecogido. Miles de personas agolpadas en el aeropuerto de Kabul con temperaturas de 40 grados, teniendo desmayos, y aún así de ahí no se movían, intentando subirse a aviones a toda costa, cayéndose de los aviones ya en vuelo. ¿Qué terror no tiene que tener esta gente para jugarse la vida así, sin importarles absolutamente nada? ¿Qué terror provocan los nuevos gobernantes de Afganistán en algunos de sus conciudadanos? Estos nuevos gobernantes, los talibanes. Talibán significa estudiante en la lengua pastún. Luego vamos a contar todo esto con detalle. Y lo que más nos inquieta
y lo que más preocupa a organizaciones internacionales de derechos humanos. A partir de ahora, ¿qué va a suceder con las mujeres? ¿Van a hacer los talibanes lo mismo que hicieron en los otros años que gobernaron? ¿Prohibir que cualquier mujer estudie a partir de los 10 años? ¿Van a hacer castigos en público? ¿Van a ahorcar homosexuales? ¿Qué es lo que va a pasar en Afganistán? ¿Va a ser otra vez una vuelta a la Edad Media? ¿Va a ser Afganistán otra vez un nido de terroristas? Toda una serie de incógnitas, aunque a nosotros, desde tan lejos, nos puede aterrar, pero no nos afecta de una forma directa. Simplemente nos horroriza ver cómo hay un país que en vez de avanzar en derechos y avanzar en el siglo XXI, se da la vuelta y se mete otra vez en la Edad Media. ¿Les puede parecer esto incomprensible? Les aseguro que después del programa de hoy lo van a entender mucho mejor. Si es que es fácil entender cómo hay personas que prefieren vivir en otra época, una época de oscurantismo que parece de nuevo resurgir en este siglo XXI, y esperemos que ese oscurantismo además no corra por el resto de lugares en Asia como la pólvora. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí, señores, somos una gran familia, la familia del misterio, y todos podemos opinar y todos podemos preguntarnos por lo que sucede en Afganistán. Y para eso, para que tengamos un gran lugar de debate, ya tenemos un numeral que es Conflicto Caracol. Repito, el numeral para que podáis poner vuestras opiniones y preguntas es Conflicto Caracol. Por cierto, los que os guste el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra. Si entráis en Oculto tras la sombra, veréis que hice hace pocos días un vídeo para entender el conflicto afgano con diferentes mapas tribales de la zona. Lo recomiendo, la verdad que el vídeo lo está viendo mucha gente. Os repito otra vez, el canal de YouTube es Oculto tras la sombra. Quiero comentaros también que mañana domingo a las 10 de la noche se estrena el nuevo capítulo de Alienígenas Ancestrales por History Channel, en esta ocasión hablando de las profecías de los mayas. ¿Qué sucedió el 21 de diciembre del año 2012? ¿Es realmente el comienzo de un cambio de era, como decían los antiguos mayas? Pues parece que no estaban tan desencaminados. Además, en el programa de mañana verán a un servidor, aquí, a Juan Jesús Vallejo, que está aquí en el micrófono, hablando de estos temas en History Channel. Y bueno, retomemos el tema del que veníamos hablando. Afganistán. Yo con sinceridad, cuando estaba viendo las imágenes y la gente intentando meterse en los aviones como fuera, y luego me llegaron por WhatsApp vídeos incluso de un señor cayendo de un avión despegando, no sé, yo creo que algo así hacía muchísimos años que no lo hemos visto, si es que alguna vez lo hemos visto. Yo con sinceridad no recuerdo esto. ¿Qué opináis vosotros de lo que está sucediendo en Afganistán? Por favor, contárnoslo a través del numeral Conflicto Caracol. ¿Qué opináis de lo que está sucediendo? Yo ahora os contaremos con todo lujo de detalles desde mi punto de vista qué es lo que está sucediendo. Y arrancamos ya el programa sin más preámbulos. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestro invitado de esta noche, Antonio Alonso.
y para los oyentes que reportan sintonía en este momento, entre quienes se encuentran Ofelia Peña, Gata del Páramo, Diego Ferreira, Gladys Ferro, Yamit Go, Adriano Campo, Edwin Salguero en Garagoa, Juan Pablo Alonso, Senric, John Lazo en Manizales, Alejandro Aguirre, Olga Gómez, Ramiro Cortés, Mariluz Cuartas, María Conchita Cortés, Adolfo Libonati en Barranquilla, Rocío en los Estados Unidos, Jair Chaux en Cali, Iván Ojeda, Diego López, Ramiro Beluna, Carito Burgos, Ali y Débora en la Argentina, César Chavarro en Quebec, Canadá, Shirley Coronado, Tatiana Labrador y George Cetina, también en los Estados Unidos, Erika Abad en los Emiratos Árabes, Andrés Rodríguez en Australia, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México, y desde luego Juan Jesús, también un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en la lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. En esta oportunidad, Juanje, me atrevería a decir que es uno de los programas más importantes de todo el año aquí en Noche de Misterio, un recorrido por la historia, un recorrido por la política, por la economía, va a ser realmente un dossier apasionante. Pues fíjate lo que te digo, más que por la economía o la geopolítica, un recorrido por una tragedia humana. Y es curioso porque en mi último libro, Conspiración, que lo tengo aquí al lado, lo podéis conseguir en cualquier librería aquí en Colombia, y la gente que estéis fuera de Colombia lo podéis conseguir a través de buscalibre.com.co. En el último libro, Conspiración, en la última parte, el último capítulo que se lo dedicaba a Oriente Medio, le dedicaba un trozo a Afganistán, y ese epígrafe decía: cuando Estados Unidos financió Al Qaeda, puntos suspensivos, sin querer. Que luego vamos a comentar esto, como que Estados Unidos financió Al Qaeda sin querer o estuvo implicada en el nacimiento de Al Qaeda. Es una auténtica locura, y Afganistán de por medio. Pero bueno, el que tenemos aquí esta noche también, que nos va a hablar sobre Afganistán y que sabe un montón de geopolítica y muchas más cosas, es el profesor Antonio Alonso, que es el decano de Económicas de la Facultad del Bosque. Antonio Alonso, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Juan Jesús, muy buenas noches. Alejandro, también un saludo para ti, para todos los que nos acompañan en Noche de Misterio, todos los compañeros de Caracol Radio, y sobre todo pues un saludo para todos los oyentes, ¿no? Yo creo que ya no podemos saludar solo a Colombia, sino que nos vamos con Latinoamérica, sí, con todas las Américas y con el resto del mundo, ¿no? Porque los saludos de Alejandro iban más allá de los océanos. Y sí, vamos a hablar hoy de un tema yo creo que apasionante, ¿no? Afganistán, un país con una superficie montañosa del 75%, es decir, es un país sumamente montañoso, con una geografía muy complicada, con una situación geoestratégica innegable, ¿no? Desde la ruta de la seda en la antigüedad, pues básicamente hasta la época contemporánea ha generado mucho interés por los vecinos y por los imperios, ¿no? O sea, tenemos pues todos los imperios de la antigüedad, la extinta Unión Soviética, ahora Rusia, Irán, India, Pakistán, Estados Unidos, y últimamente hasta China se ha sumado, sí, a ese interés, ¿no? Y lo que tú decías, es un país con numerosas etnias y tribus que tienen distintos orígenes, que hablan distintas lenguas, que tienen distintas religiones, que han luchado entre ellos en diferentes guerras a lo largo de la historia, y sobre todo que tienen una cultura, unos valores y unos códigos éticos y morales que yo creo que para nosotros nos hace muy, muy difícil a veces entenderlos y compartirlos, ¿no? Nuestros códigos occidentales chocan frontalmente con los suyos. Sí. Por tanto, me parece que en estas 2 horitas que nos quedan, pues vamos a tener muchas cositas que contar y mucha telita que cortar, ¿no? Oye, antes de meternos en materia, sí quiero preguntarte, Antonio, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando viste las imágenes en los noticieros de la gente metiéndose en los aviones como fuera, cayéndose, intentando parar un avión a pie de pista? ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando viste eso? Mira, te voy a contar una imagen que me vino a la cabeza, tal vez no tenga mucha relación, pero a mí me vino el paralelismo. Yo no sé si has visto la película Guerra Mundial Z. Sí, sí. Cuando están evacuando el aeropuerto de Jerusalén, yo vi esa misma imagen, o sea, gente subiéndose desesperado
a los Sí. aviones para poder escapar de... En ese caso era un apocalipsis zombie, aquí tenemos un apocalipsis talibán, ¿no? Sí, sí, sí. Wow. Pues qué buena comparación. A mí no me viene a la cabeza, pero sí, es así de loco. Porque yo estaba pensando, he visto un montón de imágenes de guerra, he visto muchísimos documentales de guerra, tengo amigos que han sido reporteros de guerra, y luego tenemos audios de uno que está en Afganistán, por el periódico El País. Y no, yo me quedé en shock. Es una cosa muy triste. Bueno, voy a intentar hacer una pequeña introducción parecida a la que tenéis en el vídeo de Oculto tras la sombra, y ya entran a comentar tanto Alejandro Bernal como Antonio Alonso. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Afganistán es un país tribal. Cuando le dices a la gente Afganistán, siempre le viene a la mente un par de cosas. Las mujeres con el burka y la imagen de Malala Yousafzai, que es la niña a la que los talibanes le pegaron varios tiros y que hace unos años se llevó el Premio Nobel de la Paz. Bueno, primera cosa que a lo mejor no sabíais o que os va a impactar y demás. Bueno, el burka es una prenda tribal afgana, es una prenda tribal de la etnia pastún. El burka no es una forma tradicional de taparse las mujeres en el mundo islámico. Repito, es la forma que tienen de taparse tradicionalmente las mujeres de la etnia pastún. Los pastunes son algo más del 40% de la población de Afganistán, estimado porque no hay una cifra oficial. Son más o menos un 40% son pastunes, hay un 20% que son tayikos, que están al norte del país. Los pastunes están en el centro-sur del país, y hay otras etnias como por ejemplo los hazaras. Por ejemplo, los hazaras hablan un dialecto del persa, del farsi, igual que los tayikos hablan un dialecto del farsi, mientras que los pastunes hablan pastún. Los hazaras apenas son hoy día el 10% de la población, porque los talibanes los matan porque ellos son de religión chiita. A día de hoy, casi todos los hazaras son refugiados en Irán, porque Irán es el único país chiita del mundo. ¿Por qué os comento esto? Cuando yo escribía el libro Conspiración, intentaba explicarle esto a la gente. Le decía, es que yo hace muchos años, antes de ponerme a investigar estas cosas y viajar tanto como viajé a Oriente Medio y tener amigos que han estado en Afganistán y en otros países, yo no, si conozco Siria, Líbano y otros muchos de la zona. Claro, de repente nos vendieron cuando llegaron los norteamericanos en el 2001 como si la Alianza del Norte, que estaba en contra de los talibanes, y entonces nos vendían la Alianza del Norte como si fuera una gente súper democrática y los talibanes eran los malos de la película. Básicamente la Alianza del Norte eran tayikos con hazaras y diferentes etnias que hay en el norte, donde en el norte no hay mayoría pastún. Repito, los pastunes están en el centro sur. ¿Y cómo surge toda esta locura? ¿De dónde viene esto de los talibanes? ¿Cómo nacen los talibanes? ¿Qué tienen que ver con la etnia pastún? Bueno, pues esto es muy sencillo. Voy a intentar explicarlo, a ver si me da tiempo en 6 minutos antes de que llegue el boletín deportivo. Básicamente, a finales de los años 70 hay una revolución comunista en Afganistán, de la que luego vamos a hablar con más detalle. Y en esa revolución comunista, pues lo que sucede es que los comunistas empiezan a reprimir de una forma brutal todo lo que tiene que ver con la religión. Para que nos hagamos una idea, en ese momento en Afganistán había 17 millones de habitantes y había 250.000 mulás. 250.000, llámenlos sacerdotes o sabios o expertos en las escrituras del Islam. Bueno, pues lo que hacen las tropas soviéticas es básicamente encarcelar a los mulás, hacen un montón de masacres, prohíben incluso rezar. ¿Por qué? Porque a los soviéticos les preocupaba muchísimo que hubiera una revolución musulmana integrista
en Afganistán porque 3 provincias soviéticas que estaban lindando con Afganistán eran de mayoría musulmana y dijeron, no queremos ese problema aquí, a los afganos hay que darle duro. ¿Qué sucede? Se empiezan a ir miles y miles y miles, y luego fueron millones de afganos fuera del país. ¿Y a qué país se van casi todos esos afganos? Al vecino Pakistán. Adivinen qué etnia es la que vive en casi toda la frontera del Pakistán. Es también la etnia pastún. Si juntamos el centro-sur de Afganistán con la frontera pakistaní, se crearía, no existe, un estado que es lo que muchos llaman el Pastunistán, que es toda la etnia pastún que vive dividida en 2 países. Bueno, pues lo que sucede con estos chicos que se escapan a Pakistán, es que en Pakistán, en las escuelas religiosas, se llaman madrazas, en esas escuelas los mulás de etnia pastún juran volver a Afganistán para tener el control del país y echar a los extranjeros que han humillado a la religión. Y ahí surge unos señores que son jóvenes y que cogen las armas y que se llaman talibanes. Talibán en pastún significa estudiante. Eran los estudiantes afganos refugiados en Pakistán los que crean los talibanes. Y a todo esto, pues entonces llega el tío Sam que dice, ahí va, pero si hay un conflicto aquí que no veas con los soviéticos y esta gente que está liada a tiros con los soviéticos y tal, ¿y por qué no metemos plata y les damos a estos ahora su Vietnam? Y entonces metieron, no plata, se calcula que en la operación Ciclón que desarrolla la CIA, que dura prácticamente una década, algunos piensan que se invirtió hasta 40.000 millones de dólares. Y entonces en la operación Ciclón, en la ciudad pakistaní de Peshawar, se arma a los mujahidines, que es gente que ha jurado morir por Dios. Hasta Rambo 3 en la película fue a ayudar a los mujahidines, ¿vale? Y el señor George Bush se reunió con los talibanes como defensores de la libertad. Y esto podéis ver los recortes de prensa, las fotos y demás. En estos mujahidines estaban representados todas las etnias afganas, tayikos, hazaras, los pastunes a través de los talibanes, y además los norteamericanos no se quedaron cortos y dijeron, no, pues que venga gente de fuera que también los armamos. No se sabe la cifra exacta, se calcula que entre 35.000 y 50.000 mujahidines llegaron de aproximadamente unos 50 países. Uno de estos señores se llamaba Osama Bin Laden. Tal locura fue lo que estaba pasando en Peshawar, ¿vale?, que hay un momento en el que Benazir Bhutto, la presidenta de Pakistán, le dice al presidente de Estados Unidos, amigo mío, está usted, podéis buscar la frase en Google, amigo mío, está usted creando un Frankenstein, tenga mucho cuidado. Y eso fue básicamente lo que sucedió. Cuando los mujahidines ganan la guerra a los soviéticos, que fue una guerra económica buenísima, porque un helicóptero de combate, que es con lo que machacaban a las guerrillas afganas los soviéticos, costaba 20 millones de dólares. Un misil Stinger, un lanzamisiles Stinger, el misil que lanza el Stinger, vale 20.000 dólares. Cada vez que dabas un disparo de 20.000 dólares, acababas con 20 millones. Y los rusos al final aquello les salía muy caro y dijeron, vámonos, que esto es un desastre. El problema es que todos los mujahidines, cuando llegan a Kabul, al día siguiente ya están peleados y en guerra entre ellos, porque cada uno quiere defender su tribu, su zona tribal y su forma de vida. Y ahí se crea un Afganistán del sur con capital en Kabul, dominado por los talibanes, y un Afganistán del norte gobernado por la Alianza del Norte, que eran 3 facciones distintas. He intentado resumirlo rapidito.
Luego vamos a seguir comentando cosas, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral conflicto Caracol. Y no vayáis que viene el boletín deportivo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral conflicto Caracol. Muchas gracias a todos, ya somos 17 del país en Trending Topic y ahora después vamos a leer vuestras preguntas y comentarios. Y ya la primera pregunta para Antonio Alonso, yo creo que es obligada. Antonio, qué locura todo esto de Afganistán, de darle a los soviéticos su particular Vietnam. Esto salió fatal, ¿no? Sí, pues yo creo que los soviéticos lo que hicieron fue darle con un palo al avispero que era ya Afganistán, ¿no? A ese crisol cultural de religiones distintas. A mí, cuando estaba también pues un poquito leyendo sobre la historia de Afganistán, yo no entendía, ¿no? Por qué un país era tan frágil con esa estabilidad, pues que habían estado casi más tiempo en guerra que en paz, ¿no? Y te das cuenta que es que por Afganistán han pasado multitud de imperios que no se quedaron mucho tiempo porque tampoco pudieron aguantarlo y que fueron dejando poco a poco pues esa sociedad tan fragmentada, tan heterogénea y que al final pues lo que pasó en el siglo XX y el XXI pues fue todas esas guerras que han habido que de las que hablaremos ahora luego, ¿no? Pero es que está que si el imperio Arquemínida, que el imperio macedonio, el imperio Maura, el imperio sasánida, el Islam, el imperio mongol, el imperio mogol sin N, el imperio safávida, el imperio británico ya en el colonialismo, la Unión Soviética, luego Estados Unidos, y te das cuenta de que ha sido realmente un ir y venir de imperios. Muchos de ellos conquistaron todo el país, otros confluyeron a la vez con otros imperios y te das cuenta de que eso pues no podía traer nada bueno en cuanto a esa estabilidad, ¿no? Y a esa coexistencia de esas diferentes tribus, ¿no? Pero ya cuando llegaron los soviéticos, ¿me vas a permitir, Juan Jesús? Sí, dale. Primero hablar algunas cosas buenas que hicieron, ¿eh? Que hablar de los soviéticos de cosas buenas a veces es complicado, pero me voy a atrever a hacerlo. Fíjate que la Unión Soviética, cuando apoyó a lo que era la República Democrática de Afganistán, el gobierno comunista, que fue pues vencedor de unas elecciones, ¿no? O sea, no fue que fue una invasión. Luego vino el ejército soviético a ayudarlos, pero en principio ellos ganaron las elecciones, ¿no? Fíjate, eliminó temas como la usura y el cultivo del opio, que luego hablaremos también de ese tema, ¿no? Legalizó los sindicatos, estableció un salario mínimo. En los derechos de la mujer, en la época soviética fue de las más igualitarias que ha tenido Afganistán. O sea, realmente hay incluso un decreto en el 17 de octubre del 78 donde igualan en derechos a los hombres y a las mujeres, ¿eh? O sea, que las mujeres en ese periodo que estuvieron los soviéticos sí que se vieron, pues obviamente, muy beneficiadas. Obviamente esto pasaba en las grandes ciudades, en las grandes ciudades donde había el control soviético. Pero ¿qué es lo que hicieron malo los soviéticos? A mí lo que me parece que sí que no tuvieron la visión para saber cómo pues poder meterse a la gente en el bolsillo es el tema de la religión. Como tú has dicho, no persiguieron una religión en un país que es absolutamente religioso. O sea, eso fue un choque frontal contra lo que es la población afgana. Luego también los enemigos que ya tenían se los metieron en el país, como es Estados Unidos, y tú has dicho de la Operación Ciclón, pero también estaba Arabia Saudí y Pakistán, que será otra de las cosas que yo creo que hablaremos también a lo largo del programa. Luego la orografía de Afganistán invitaba a una guerra de guerrillas, una guerra de desgaste que los soviéticos pues también fue una auténtica sangría para ellos, pero sobre todo yo lo que creo que fue el germen de lo que fue luego pues la evolución de los mujahidines en el Talibán y en toda la violencia fue la represión soviética, ¿no? O sea, yo no sé si habéis escuchado lo de la masacre de Kerala,
pero fue un 20 de abril de 1979, un oficial ruso de ojos verdes llega a un pueblo, Kerala, y asesina a 1.170 niños, hombres y ancianos delante de sus mujeres, en una jornada. ¿Qué hijos van a criar esas mujeres y qué les van a enseñar sobre los occidentales, sean soviéticos, sean capitalistas, sea lo que sea? Yo creo que ahí ya empezó ese odio que desencadenó todo lo que hemos visto y estamos viendo las imágenes en la televisión hoy en día, ¿no? Efectivamente, es un odio no solamente hacia los soviéticos, sino hacia cualquier potencia extranjera que quiera meter las manos ahí porque están despreciando su cultura. Ojo, cultura con la que no podemos estar de acuerdo, pero como no paran de invadirlos a lo largo de los siglos y están acostumbradísimos a la guerra y es casi parte de su cultura, pues entonces nos metemos en todos los problemas. Alejandro Bernal quería comentar algo. Juanje, aquí hay un factor muy clave del cual precisamente nos hablaba Antonio hace unos segundos, y es la represión soviética. Y es que hay que tener en cuenta a la hora de la creación de los mujahidines un concepto dentro del Islam del cual muy pocas personas hablan y que sería bueno contextualizar esta noche. Dentro de esta fe existe la idea de la Umma, es decir, una comunidad de creyentes en el Islam. ¿Qué pasaba en ese momento? Cuando los soviéticos llegaron a Afganistán a reprimir a su población, prácticamente que a prohibir casi que cualquier manifestación religiosa, muchos de los islamistas en este país sintieron que era una afrenta muy grande contra esa Umma. De esa manera se dirigieron a Pakistán y comenzaron a formarse dentro de este movimiento de los mujahidines, que bueno, posteriormente evolucionó dentro de los talibán. Hay otro dato histórico también muy importante, Juanje, y es que hay que tener en cuenta que desde 1978 los estadounidenses, a través de un consejero nefasto, consejero de Seguridad Nacional norteamericano, Sidney Brzezinski, ese señor comentó posteriormente públicamente cómo la CIA comenzó a financiar a estos grupos insurgentes de Afganistán en básicamente una partida de dinero que fue aprobada oficialmente en julio de 1978, y precisamente fue durante la administración del presidente Jimmy Carter, posteriormente también tomada por el presidente Ronald Reagan, que esta política de financiación hacia los mujahidines se sostuvo desde los Estados Unidos. Pero fíjate, y qué buen dato has dado ahora. Fijaros la locura esta. Por un lado, el señor Brzezinski, es el que le dice a Jimmy Carter: ahora tenemos la oportunidad de darle a la Unión Soviética su guerra de Vietnam. Jimmy Carter, el 3 de julio del 78, firma un decreto por el que se le puede mandar toda la plata que sea a las guerrillas afganas. Que esto desemboca en la creación de Al-Qaeda, que ahora lo comentamos. Esta locura. A la vez, los soviéticos, cuando cogen y se meten acá, ponen a un tipo que básicamente era un psicópata. A ver si tengo por aquí el nombre del que fue presidente de Afganistán. A ver si lo encuentro, ahora os lo digo. Bueno, pues ponen a este tipo que básicamente es un psicópata. Y lo que hacen los soviéticos, cuando se dan cuenta que este tío es un psicópata que está matando a gente así a troche y moche, pues lo que hacen es que mandan un comando de Spetsnaz en el 79, lo intentan envenenar antes, le falla el envenenamiento, mandan un comando de Spetsnaz, se lo cargan y ponen a otro títere a que gobierne Afganistán. Hay que decir que este primer presidente, que era un auténtico psicópata, lo que hizo fue empezar toda una represión absurda, no solamente contra lo que tenía que ver con la religión, sino que el tipo era una especie de Stalin, un pirado de la cabeza, que lo que hacía era además que de repente llegaba a una provincia, no le gustaban los comunistas que había allí y mataba también a la gente del partido. O sea, todo un psicópata. A ver si encuentro el nombre ahora y os lo digo. O sea, esto es una locura. O sea, los rusos se meten por un lado, ponen un psicópata al frente, se dan cuenta, se lo cargan, ponen otro títere, y a la vez los norteamericanos
cogen y mandan la operación Ciclón. ¿Qué es lo que sucede? Ya lo recuerdo, Hafizullah Amin fue el presidente afgano que primero intentan envenenar, que eso es muy chistoso, porque fue una metida de pata del KGB tan grande que al tipo lo envenenan y el mismo médico soviético del palacio lo cura porque no le habían avisado al médico de que lo querían matar. Se enfadan, al día siguiente mandan un comando de Spetsnaz, lo matan y ya ponen a otro. O sea, es todo que Hafizullah Amin es todo ridículo. O sea, es como de decir, bueno, pues es que ni un guionista malo de Hollywood hace la historia tan mal. Los norteamericanos hacen la operación Ciclón, que les sale genial por los Stinger y fastidian a los norteamericanos, a los soviéticos, pero lo que sucede es que los norteamericanos dicen, no, creemos una tropa de mujahidines internacional, de forma de que cuando caiga Afganistán, esa tropa de mujahidines pase a la Unión Soviética y desestabilice Tayikistán, Turkmenistán, las antiguas repúblicas soviéticas querían que entrasen ahí y le metían una guerra civil a la Unión Soviética. ¿Qué sucede con esos entre 35.000 y 50.000 mujahidines? Que cuando los soviéticos se van, tienen un montón de plata, un montón de armas y un loco al frente que se llama Osama Bin Laden, que crea Al-Qaeda, significa en árabe la base de datos que él se hace con posibles terroristas en unos 50 países del mundo. Y es curioso, porque la BBC, al año siguiente de que Afganistán cayera y se tuvieran que ir los soviéticos, la BBC definió a Osama Bin Laden como ese gran luchador por la libertad que con sus esfuerzos empujó a los soviéticos a irse de Afganistán. Al año siguiente de la caída de Kabul, a los 2 años ya era terrorista. Cuando él se enfrenta a la familia real saudí es cuando se va a Sudán y arranca la historia de Al-Qaeda como grupo terrorista. Entonces, fijaros qué metedura de pata de unos y otros que se meten ahí por sus intereses geopolíticos sin darse cuenta que están ante una población que tiene otra mentalidad, otra visión del mundo, que es completamente tribal, que además cada tribu y cada etnia, digamos que como que tiene sus leyes y sus tal, o sea, un total y absoluto desastre. ¿Queréis comentar algo, Antonio, Alejandro? Yo quería comentar que el tema de los talibán encima es que tiene también su historia, porque los talibán de hecho son los que pacifican en la guerra civil que hay posterior a la desaparición ya de la presencia soviética en el país, ¿no? Entonces, de hecho, muchas ciudades, grandes ciudades donde habían pues también mujeres, los esperaban como si fueran los libertadores. Los nombres talibanes en esa época de apaciguamiento de la guerra civil, de hecho eran como ídolos, ¿no? Ídolos para toda la población afgana. Lamentablemente lo que sucedió después es que se vio que la aplicación tan ortodoxa de la ley islámica de la Sharia pues privó a las mujeres de sus libertades, volvió a lo que era un país que ya más o menos tenía ciertos avances, sobre todo en las ciudades, a una época feudal, ¿no? Entonces ahí fue cuando llegó el desencanto sobre lo que realmente eran los talibanes. Pero es que hay que pensar que para la etnia pastún vivir en la Edad Media es lo normal. Fijaros en una cosa que es muy importante, y ahora la gente me dirá, pero esto es un bruto y tal. Bueno, vamos a ver. Que se aplique la Sharia de esa forma tan radical en la provincia de Aceh, en Indonesia, se hace en muchos países, como por ejemplo Arabia Saudita hasta el día de hoy. Bueno, fijaros, el Mulá Omar, que es el primer líder talibán, en 1994, él se convierte en el líder de los talibanes y en un héroe para el pueblo afgano, porque en la población de Sinjar resulta que los soldados soviéticos se habían llevado a 2 niñas. Y a estas niñas lo que hicieron es que las violaron varias veces y demás, y este tipo, junto con 30 hombres y solo 15 AK-47, tomó el puesto de avanzadilla soviético, los ahorcó a todos y le devolvió las niñas a su familia.
Y por eso el Mulá Omar se hizo el líder de los talibanes y un héroe para todos los afganos, efectivamente. O sea, y luego veréis que nos van a hablar gente que está en Afganistán, que ha ido a Afganistán también, la tribal y la de Kabul, la ciudad capital donde ha ido mucha gente, donde sí hay gente que estudia y demás. Entonces, claro, sí que eran héroes. Para su pueblo los talibanes eran héroes, porque hay gente que los defendió en contra de los soviéticos y además se jugó la vida. Cosa distinta es el conflicto tribal que hubo al día siguiente de que hubiera un vacío de poder en Afganistán. Alejandro Bernal. Específicamente, Juan, ese es un factor clave el que usted acaba de mencionar, y es cómo los talibán en la década de los 90 fueron héroes que reivindicaron la dignidad de los afganos. En ese sentido, el papel del Mulá Omar, el primer líder de los talibán, fue fundamental. Hay que recordar que después de haber hecho justicia con estos soldados que habían violado a estas niñas afganas, Omar y los talibán consiguieron capturar la provincia de Kandahar. Luego se dirigieron al norte, a Maiwand, y literalmente el pueblo afgano en aquel entonces, antes de que se comenzara a aplicar la Sharia, los veían como unos libertadores de su pueblo. Sí, no solo eso, sino consultando hoy a un experto muy conocido en geopolítica, decía, la gente en Afganistán prefería los tribunales talibanes y la forma de aplicar la Sharia, y todo esto, pues porque simple y sencillamente antes, el gobierno que había antes, y siempre han sido tan corruptos, que no hay ley, no se aplica la ley, hay ausencia del Estado, todo es un desastre y o tienes que pagarle al juez para ganar el juicio o no. O sea, y estos son muy prácticos, muy brutos, ¿vale? Porque viven en la Edad Media, pero muy prácticos. Entonces, claro, y además es gente que no se corrompe. Entonces, claro, o sea, hay una parte de la población afgana que les amaba. Detalle curioso, por ejemplo, fijaros, es que todo esto es ridículo. Cuando yo hablaba con algún amigo mío que estuvo en la guerra de Afganistán, que luego vais a ver un testimonio de uno, me comentaba, mira, fue todo tan ridículo que cuando cayó Kabul, porque todo el problema era conquistar Kabul, que era y para eso salían con la alianza del norte, la CIA y los norteamericanos, una vez cae Kabul, el sur del país, que era entre comillas lo más complicado porque era la etnia pastún y era donde estaban todos los líderes talibanes, ¿sabéis lo que hicieron los líderes talibanes? Esto es ridículo. Llegaban los de la CIA en plan Pablo Escobar, plata o plomo, con un maletín con dólares, y decían plata o plomo, y decían no, la plata, y se quedaban con la plata, se iban a las montañas con sus armas, todo, y ahí han aguantado 20 años. O sea, ha sido todo súper loco, Antonio. Yo creo que aquí, para que los oyentes entiendan estas incongruencias que nos cuesta muchas veces explicar, ¿no? El poder ponerle un sentido a lo que ha pasado en Afganistán, no en este siglo, sino en otros conflictos. Como decía Juan Jesús, la etnia mayoritaria son los pastunes, ¿no? Que pues en su mayoría pues son los que están haciendo los mujahidines, los talibán, etcétera, etcétera, los que han generado todos estos movimientos, ¿no? El valor más fuerte que tiene esa etnia pastún es el honor, ¿vale? Para ellos el honor es lo más importante, ¿eh? Y ellos basan ese honor en un código que se llama el Código de Conducta Pastunwali, ¿vale? Pastunwali, que es de los pastunes. Ese código de conducta que os voy a explicar ahora, no lo tienen que leer porque no saben leer, la mayoría. Se lo tienen que aprender de memoria desde que son niños y es de tradición oral, ¿no? Y se basa en 3 principios: la melamastia, el nanahuatey y el badal. La melamastia es la hospitalidad con independencia de la raza, religión o nacionalidad. Es decir, da igual que seas un enemigo, que seas derrotado, que estés herido y que hayas perdido contra un pastún o un talibán, si tú pides hospitalidad te la tienen que dar. ¿De acuerdo? O sea, es un código, es por honor, ¿no? El segundo, el nanahuatey, es un concepto relacionado con la protección. O sea, muchas veces cuando alguien pide asilo, y esto fue lo que usó Osama Bin Laden. Osama Bin Laden pidió asilo a la etnia pastún para que la acogieran y por este principio tuvieron que concederle asilo. Pero el tercero sí que es espectacular. Se llama el badal y dice, y voy a citar textualmente: reciprocidad de justicia y venganza sin restricciones de tiempo, mantenida incluso a través de generaciones. Es decir, que si me hacen una afrenta,
si no me vengo yo, me vengará mi hijo, mi nieto, pero al final obtendré mi venganza. Y esto era muy, muy peligroso también porque, claro, los occidentales, los americanos que estaban luchando con los afganos, con el ejército afgano, contra los talibanes, pues con los afganos también había muchos pastunes. Y claro, a veces les hacían bromas y ellos exigían derramamiento de sangre para poder resarcir esa broma, porque se habían vulnerado el honor, ¿no? Entonces, habían unos aspectos culturales en la relación entre los Estados Unidos y las tropas afganas. Por ejemplo, otro tema es el tema del tiempo. Ellos no conciben el tiempo como nosotros. Para nosotros, los occidentales, todo sucede muy rápido, el tiempo es muy controlado. O sea, nosotros, el ganar una guerra tiene que ser cuestión de una década como mucho. Ellos piensan que ganar una guerra, si al final la ganan ellos, da igual que pasen un siglo o 10 siglos. Al final, en la victoria es lo importante. Entonces, fíjate ese tema, y también había un tema muy interesante, y es el tema del tratamiento que dan los musulmanes a sus muertos. Cuando habían ofensivas del ejército afgano con los Estados Unidos, tenían que tener en cuenta que si caían efectivos en combate, inmediatamente tenían que ser recuperados para darles un enterramiento con lo que serían los ritos musulmán, porque si no, no iban al paraíso. Entonces tenían que ver cómo hacían eso. O sea, tú ibas atacando, ibas a hacer una ofensiva, pero a la vez tenías que poner la logística de recuperar a los muertos para poder enterrarlos en ese momento como tocaba, ¿no? O sea, es un tema cultural que es muy fuerte, ese choque entre las dos civilizaciones, ¿no? Sí, claro, y fíjate, cifras que son absurdas. De la primera guerra afgana, de la ocupación soviética, 1 millón de muertos, 5 millones de desplazados. Una de las cosas que estaba consultando en Geopolítica hoy y que le echan en cara por ser un gran error norteamericano, es no haber sido capaces de integrar a la etnia pastún en el ejército afgano. Prácticamente el 100% eran tayikos. Que, por cierto, lo que ha sucedido además es que las fuerzas de élite del ejército afgano se han refugiado y están en el valle del Panjshir ahora mismo, que se lo comentaremos al final del programa. En fin, yo creo que esto ha sido un primer esbozo de cómo hemos llegado hasta aquí. Y luego en la siguiente hora nos vamos a empezar a meter en qué es lo que ha pasado el último año para que esto sea, los últimos años para que esto sea tal desastre. Pero básicamente, para resumir, un país completamente tribal que vive en la Edad Media, algunas de sus etnias viven en la Edad Media, un país que ha sido pisoteado en las últimas décadas, primero por los soviéticos, y luego los norteamericanos realmente no supieron cómo operar y crearon una tropa de mujahidines absurda que luego fue hasta un grupo terrorista. Se han sentido utilizados siempre por potencias extranjeras, odian que extranjeros pisen su país y supervisen cómo tienen que vivir y reclaman su forma de vida. Eso sí, cada etnia por un lado y no muy amigablemente entre sí, aunque ahora parece ser que buena parte del país, casi toda, está en manos de los talibanes, que repito, son de etnia pastún. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que preguntan y dicen los noctámbulos ahora mismo a través del numeral Conflicto Caracol? Faltan 2 minutitos, pero luego seguimos leyendo preguntas vuestras al arrancar la siguiente hora. Juanje, agradecerle a los oyentes que nos han convertido en la tendencia número 9 de Colombia en Twitter. Aquí Marluz nos dice lo siguiente: los talibanes no cesan en su intento por convertir la vida diaria de afganos y afganas en una auténtica pesadilla. Guerra y conflictos civiles han obligado a millones de habitantes de todas las clases sociales a dejar su país en busca de un lugar más seguro. Sí, es que es terrible, porque mucha gente en Afganistán, obvio, que tiene muchísimo miedo, porque todos los que han trabajado para potencias extranjeras directamente son traidores. Y muchos afganos están pensando que les van a matar por haber trabajado para potencias extranjeras. Hay analistas internacionales que están diciendo que no va a pasar, que los talibanes han aprendido lo que les pasó en el 2001 y que ahora se van a relajar, van a tener el control del país, lo tienen ya, y que esto va a ser como una especie de amnistía general, empecemos aquí todos de cero y listo. Veremos a ver qué pasa los próximos meses. Yo sí que creo que los talibanes esta vez no van a hacer como hicieron en el 96. Creo que esta vez van a estar más tranquilitos y no van a querer montar un gran escándalo internacional, sobre todo por una cosa, por el dinerito, que ahora después la siguiente parte del programa os lo cuento. Por muy talibán que sea, la plata a todo el mundo le gusta. ¿Qué más comentarios hay? ¿Pregunta? Diego López: ¿por qué la ONU no ejerce presión y mandan a los cascos azules para colocar orden?
Bueno, Naciones Unidas, yo creo que después de lo que sucedió en Ruanda, en 3 semanas mataron a 600.000 personas a machetazos mientras los cascos azules miraban, y desde ahí, desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, porque hay gente que me criticará seguro por decir esto, desde ahí Naciones Unidas demostró que para los conflictos internacionales no sirve básicamente ni para un carajo. Esa es mi opinión. Ahora seguimos leyendo vuestras preguntas y comentarios a través del numeral conflicto Caracol. Y no os vayáis, que viene el informativo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Muchas gracias a todos por habernos hecho trending topic otra vez. Somos novenos del país. Y todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral conflicto Caracol. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Gladys Ferro. Entender la situación política sin entender la idiosincrasia de sus etnias es lo que no lograremos, haciendo de Afganistán un país prácticamente imposible de comprender. Sí, efectivamente, es que para nosotros es un país imposible de comprender. Un día, si queréis, hago un programa de Oriente Medio y, y ya veréis lo difícil que es. Yo lo conozco muy bien la zona y veréis porque hay odios que nunca van a terminar, efectivamente. ¿Qué más comentarios y preguntas hay? Nuestro amigo Jaime Gutiérrez nos dice lo siguiente: el idioma de los pashtunes es de la rama satem de las lenguas indoeuropeas, mientras los tayikos y azaharas son hablantes de lenguas turcas. Muy bien, había otro noctámbulo que estaba preguntando algo que me parecía interesante, lo tenía por acá, no recuerdo el nombre. Básicamente decía qué pensábamos, si el conflicto de Afganistán se va a quedar ahí o podría llegar a provocar un conflicto mundial. No sé si Antonio opina igual que yo digo que el conflicto no va a salir de ahí, un conflicto mundial yo no creo. Antonio. Sí, de hecho, ahí lo que está sucediendo también, que creo que llegaremos a ese punto, es que ahora mismo los talibanes están también enfrentados al Estado Islámico, al ISIS, y también están pues distanciándose de Al Qaeda, ¿no? Precisamente por esa motivación que decías tú, Juan Jesús, de que quieren ser reconocidos a nivel internacional, y eso está en el Tratado de Doha, que también hablaremos luego de eso. Ahora no me digas. Y básicamente lo que significa eso es que entre grupos tan radicales también están enfrentados, y básicamente ese enfrentamiento es porque el ISIS y Al Qaeda quieren la expansión internacional de esa guerra santa, y en cambio los talibanes dicen que no. Los talibanes lo que quieren es manejar Afganistán y que los dejen tranquilos, y por lo tanto Sí. eso a lo mejor haría que sí que se contuviera el conflicto solo para Afganistán, ¿no? Sí, es que lo que pasa en el 96 es que Osama Bin Laden era muy amigo del Mullah Omar y de los líderes talibanes, o sea, en ese principio que caminan juntos y demás. Y lo que sucede es que precisamente por esa protección que se le da a Al Qaeda, por lo que los norteamericanos intervienen en el año 2001. El caso del Daesh, del Estado Islámico, es mucho más complejo, porque además los talibanes lo ven como una potencia extranjera en sí, vale, muy musulmanes y todo lo que tú quieras, pero el Daesh sí es un grupo realmente multirracial, multiétnico, de un montón de países, con unas ideas del Islam que hasta a ellos le molestan, ¿vale? Porque lo del Daesh, un día pudimos hacer un programa del Daesh, por cierto, o sea, esa locura de ponerte a degollar personas y colgarlas como cerdos y demás, y esa crueldad y esa barbaridad del califato, los talibanes, obvio, no la ven bien. No la ven bien porque ellos lo que quieren es efectivamente vivir como llevan viviendo siglos, con su ley, con su historia, y chao, no quieren problemas, efectivamente. Antonio. Y de hecho, el atentado que tuvimos esta semana en el aeropuerto de Kabul se lo atribuyó precisamente este Estado Islámico, ¿no? Que en Afganistán se llama Estado Islámico de Jorasán, ¿no? O ISIS-K, le ponen también. Y básicamente, fíjate que la declaración de Jabidullah Mujahid, que es el portavoz de los talibanes, fue condenar enérgicamente ese ataque, ¿no? O sea, lo condena enérgicamente, pero también dice:
y sucedió en un lugar donde los Estados Unidos tienen que poner más medidas de seguridad, ¿no? O sea, dice que lo condena, pero también dice que los Estados Unidos tendrían que haber vigilado más que no hubiera ese ataque. Pero fíjate que ya están incluso poniendo ataques donde está muriendo tanto talibanes como gente civil como estadounidenses, ese Estado Islámico, ¿no? Para que veas el nivel de enfrentamiento y la fragmentación ahora mismo que hay ahí en Afganistán. Sí, es una auténtica locura. Bueno, son las 11:10. Vamos a contar por qué hemos llegado a este momento, ¿vale? Y luego seguimos con vuestras preguntas y comentarios, porque si no, no va a dar tiempo a contar toda la cantidad de cosas que tenemos. Bueno, voy a intentar hacer también un pequeño resumen y vuestras opiniones a través del numeral Conflicto Caracol. Bueno, básicamente estos 20 años le han costado a los norteamericanos en dinero 2,2 billones con B de dólares. Curiosamente, en contra de lo que mucha gente piensa, el 95% de las operaciones militares las hizo el ejército afgano. Los norteamericanos se gastaron en crear un ejército afgano que pudiera ser funcional y que pudiera tener el control del país. Se gastaron, y ahora échense para atrás, 80.000 millones de dólares en armamento, formación y demás. Esto ha provocado además que las declaraciones que hemos visto los últimos días de militares afganos, o por ejemplo incluso el ministro de Defensa, Bismillah Mohannadi, que maldijo a los Estados Unidos por haberlos dejado abandonados y demás, y otro general afgano, en concreto el general de apellido Sarfaraz, dijo que los norteamericanos pusieron la plata pero poco hicieron, porque el 95% de las acciones contra los grupos guerrilleros lo hizo el ejército afgano. No sé hasta qué punto eso es cierto o no, pero las cifras sí son contundentes. Me explico. En los 20 años, por parte del militares norteamericanos, 2.448 muertos. Contratistas norteamericanos, muy bonita la palabra contratista, para maquillar que lo que hacen es básicamente mandar mercenarios, que son una fuerza multinacional, a la cabeza de estas empresas como Blackwater, que ya no se llama Blackwater, le han cambiado el nombre 20 veces porque es muy polémico. Bueno, pues estos contratistas, pongo entre comillas lo de contratistas, 3.846, y policías y militares afganos 66.000. O sea, realmente el número de muertos por parte de la policía y el ejército es absurdo. Esos 80.000 millones tenían que dar pie a un ejército incluso que pudiera llegar a los 350.000 efectivos. ¿Por qué el ejército afgano no ha funcionado? Porque la corrupción es tan generalizada que toda la plata se la roban. Básicamente a los soldados les pagaban 3 pesos, aunque las nóminas pusieran 100, les pagaban 3 y los otros 90 y tantos se los robaban. El ejército estaba cero motivado. Hay una película muy chistosa que os recomiendo que se llama War Machine, donde se ve que todo el ejército afgano siempre está drogadísimo de opio. El otro día, lo podéis ver en el vídeo de YouTube de Oculto tras la sombra, en el vídeo que hice, un soldado español comentaba cómo todos los del ejército afgano iban de opio pero hasta arriba. Entonces, además, todos de etnia tayika, ningún pastún ni de ninguna otra etnia. Lo que comentan, algunas filtraciones que hay, ojo, filtraciones que no las puedo asegurar al 100%, es que los talibanes avanzaron tan rápido, aparte porque estaban drogadísimos y demás, parece ser que ni siquiera tenían todas las municiones ni nada, y directamente antes de las batallas llegaban a la ciudad, salían del ejército y llegaban los talibanes con plata en mano y decían: toma tío, toma esto, dame las armas y vete a vivir. Y eso es la forma en la que fueron cayendo ciudad tras ciudad, o sea, con plata por delante. Luego diremos de dónde viene la plata, que es del comercio de heroína, y entonces por eso el país, o sea, soldados cero motivados, con muy pocos recursos, y dijeron: no, a mí dame la plata y yo paso de pelearme aquí, cada uno a vivir a su vida y listo. Bueno, toda esta historia realmente y el desastre que hemos visto arranca en 2018 con el acuerdo que comentaba antes Antonio Alonso, con el acuerdo de Doha. Ojo, que el acuerdo en sí, lo que firmaron talibanes y el gobierno norteamericano, es secreto. No se sabe exactamente, ni el documento jamás se ha filtrado.
Y ustedes dirán, pero los norteamericanos se sentaron con los talibanes y son unos tíos malísimos y unos terroristas. Pues sí, señor. Mike Pompeo, el secretario de Estado de la Defensa, se sentó ni más ni menos que con el señor Baradar Akun, que es el líder de los talibanes. Además, le exigieron a Pakistán que lo liberara, se sentaron con él en Doha y llegaron a un acuerdo. Y básicamente el acuerdo era lo siguiente. Mira, nosotros liberamos a los presos talibanes y vosotros a cambio solo tenéis que hacer 3 cositas. Básicamente, no nos ataquéis, no deis refugio a grupos terroristas como Al-Qaeda o el ISIS, y cuando nos vayamos, sentaros con el gobierno afgano para que haya una salida política del conflicto. Bueno, el tercer punto se lo han pasado por ahí. Directamente con el gobierno afgano nunca se sentaron. El primer punto también es verdad que lo hicieron. No atacaron durante este año y pico. ¿Qué es lo que sucede? Que en este año y pico lo que han hecho los talibanes es rearmarse, ponerse súper bien, tener su tropa y su ejército muy bien preparado, y en cuanto dijeron los norteamericanos nos vamos, iban con la metralleta y el maletín con el billete y diciendo ¿qué? ¿Plata o plomo? Aquí a llevarnos. Y el país cayó en 3 días, exactamente igual que hizo la CIA en el 2001, han hecho ellos ahora 20 años después, la misma táctica, exactamente igual. Es curioso porque el presidente afgano, Ashraf Ghani, dijo, oye, hemos liberado 5.500 presos talibanes y esto no parece que vaya a cambiar nada. Lo dijo hace un año, casi. Y tenía el hombre toda la razón. Bueno, ahora, y aquí está la clave de toda esta historia. Bueno, así es como esto es como ha caído. Luego nos metemos en geopolítica y en minerales y demás. Antonio Alonso. Sí, ahí hay un tema fundamental de lo que es el acuerdo de Doha. Y es que a pesar de que el acuerdo de Doha tuvo un apoyo mayoritario pues, de las grandes naciones de China, de Rusia, de Pakistán, y fue respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU, en el acuerdo de Doha no estuvo el gobierno de Afganistán. No estuvo, es decir, el acuerdo de Doha lo negoció lo negoció Estados Unidos y no metió a su aliado, de acuerdo, que era el gobierno de Afganistán. O sea, ya fíjate tú que cuando estás negociando lo que va a pasar y estás negociando que te vas a ir de un país y no está la persona que se va a quedar en ese país con todo lo que va a llover, pues ya a mí me genera mucha desconfianza sobre ese nivel de aliado que tenía el gobierno afgano con Estados Unidos, ¿no? Y luego también es que hay una cosa muy curiosa, y es que durante esos meses, a partir de que se dio la firma del acuerdo de Doha, los talibanes, es cierto que no atacaban a Estados Unidos, a los estadounidenses que estaban en Afganistán, pero sí que atacaban al ejército afgano y a los policías afganos, y murieron muchísimos. Y cuando los afganos decían, oigan, ayúdennos, decían, no, es que ya nos vamos a ir, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, fue realmente digamos que no fue la huida tan precipitada como en los últimos 11 días que todo pues explotó, pero ya se estaba mascando la tragedia con este tipo de movimientos, ¿no? Sí, ese dato que has dicho me parece brutal. Vamos a negociar el futuro de Afganistán y no está Afganistán, estamos nosotros. Exacto. Y los talibanes en Doha. Es un error en geopolítica tan pero de párvulos, o sea, de principiantes, o sea, es absurdo. Alejandro Bernal. Juanje, aquí hay algo muy clave respecto a lo que comentaba Antonio hace unos minutos, y es el papel de Donald Trump en lo que sucedió posteriormente en el acuerdo de Doha. Cuando él llega a la Casa Blanca, básicamente lo que él comenta es lo siguiente: miren, no vamos a seguir financiando esas guerras interminables donde gastamos un montón de plata, donde perdemos muchas vidas. Curiosamente, Juanje, en ese momento muchos sectores de la sociedad norteamericana estuvieron de acuerdo, incluso
el mismo Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, también abanderó esta idea y dijo, sí, sí me parece bien que no gastemos dinero en esto y que saquemos a las tropas de allá. Y sucedió algo muy curioso, y esto fue algo que pude apreciar en un documental que vi en estos días, Juan G. Antonio y oyentes, y es que comentaban militares afganos cómo de repente comenzaban a rodear los soldados talibán por todas partes, y los soldados del ejército afgano no estaban capacitados para brindar apoyo aéreo. Sí, Por no, lo no, cual era no. muy fácil que las tropas de los talibán lo rodearan y se hicieran con las bases a costa de muchas vidas humanas. Sí. Sí, esto ha sido un desastre, Antonio. Ahí ha dicho un par de cosas, Alejandro, súper importantes. La primera es que tengamos en cuenta que Donald Trump es el firmante de ese acuerdo, el gabinete de Donald Trump, y Joe Biden estuvo de acuerdo, es verdad, pero Joe Biden es un mero ejecutor. O sea, Joe Biden ha tenido que cumplir con un acuerdo que firmó un gabinete anterior a su... Que estuviera de acuerdo, perfecto, pero es que Joe Biden, si no hubiera hecho lo que estaba en ese acuerdo, sí que se hubiera liado a la de Dios, porque un país que con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, de las principales potencias, se hubiera saltado un acuerdo ya firmado, hubiera sido muy peligroso, ¿no? Y lo que ha dicho del apoyo aéreo es fundamental. O sea, antes hemos dicho que Afganistán, el 75% del país es montañoso. Eso significa que si no tienes una buena red de comunicaciones, de infraestructura de transporte, que no hay, básicamente lo que puedes hacer para conquistar el país son conquistar sus núcleos urbanos y tener puestos de avanzada. Tú puedes tener muy buena infantería, muy buenos carros de combate, Humvees y tal, pero si no tienes un apoyo aéreo, puentes aéreos, logística, suministros, si no tienes eso, al final no puedes sostener ese sistema militar. O sea, la implantación del ejército afgano fue una copia de lo que es el ejército de Estados Unidos. Pero los afganos no tienen ni aviones, ni técnicos, ni mecánicos, ni pilotos, ni nada para sostener eso cuando se fueran los americanos. O sea, es que era prácticamente una derrota que estaba anunciada. Más aparte todo lo que ha dicho Juan Jesús. Es decir, llegaba un momento en el cual ya llegaban los talibanes y les decían, mire usted no tiene los soldados que dice, los soldados ya han hablado conmigo, me han dicho que no van a luchar. Por lo tanto, yo lo que le ofrezco es este dinerito, ustedes se van, ¿de acuerdo? Y me dejan a mí con esta localidad, este puesto avanzado, lo que sea. Yeah. Y así fue. O sea, fue un tema, 11 días que, vamos, ni los nazis con su guerra relámpago tuvieron tanto éxito conquistando Francia, ¿no? O sea, fue espectacular. Sí, es una cosa total y absolutamente de loco. Bueno, a ver si da tiempo a llegar a todo lo que tenemos que contar, que falta poquísimo tiempo. Pero bueno, voy a soltar aquí la bomba. ¿Tiene Afganistán un interés geopolítico enorme y tal como país en sí, en la zona en la que está? Bueno, desde mi punto de vista, nunca ha sido un país geopolíticamente, o sea, a nivel geoestratégico tan importante, pero ahora, cuidadito con una cosa. Año 2010, New York Times, Afganistán será la Arabia Saudita del litio. Estos señores tienen las mayores reservas de litio del planeta. Esto significa que el litio se utiliza para hacer las baterías necesarias para la transformación a energías limpias que necesita el mundo. Un coche de estos Tesla super guay, lo que lleva es una batería de litio. Y el litio es fundamental para que dejemos de contaminar y no nos vayamos al carajo por el cambio climático. Y ahora les digo esto y entonces entenderán por qué conforme los talibanes cogieron el poder, los primeros que se sentaron con ellos fueron los chinos. Como diciendo, amigo mío, eres mi parcero, mi amigo, y ahora me queda a mí la duda. En esto del acuerdo de Doha, en algún punto ponía litio. No tengo ni idea. ¿Qué opinan ustedes a través del numeral Conflicto Caracol? Alejandra Bernal. Juan G, aquí hay un factor muy importante y aparte del litio, que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted nos comentaba hace unos segundos. Hay un sector de analistas internacionales que también hablan del papel fundamental de un gasoducto que podría ir desde Pakistán, atravesaría todo Afganistán y que desde luego desde ese gasoducto se beneficiarían mucho los chinos. Comentan varios sectores de estos analistas que
parece que los norteamericanos, dentro de ese acuerdo de Doha que aún no conocemos en su totalidad, lo que ellos pensaron fue lo siguiente: necesitamos un gobierno estable que nos permita construir ese gasoducto y controlarlo. Y como el ejército afgano es tan inútil, preferimos hacer un acuerdo con los talibán que sí nos van a garantizar el orden y la estabilidad para llevar a cabo este gasoducto. Porque el gasoducto se llama el gasoducto de Tapi, está diseñado ya y supuestamente la ejecución es de la empresa norteamericana Chevron. El tema ahí, y esto yo lo veo complejo por una cosa, porque los talibanes han firmado genial lo de Doha y luego fíjate, acuérdate, que dijeron, no, nos vamos a sentar con el gobierno afgano a ver la solución política. Mira lo que han hecho. A quien más beneficia el gasoducto de Tapi, con diferencia, es a China, ¿vale? Porque supuestamente va a llegar gas a Pakistán, a la India, pero a quien más beneficia es a China. Qué curioso que los chinos se hayan sentado, los primeros de todos, con los talibanes y que tengan intereses geopolíticos fundamentales en dos cosas. Uno, en el tema del litio. Dos, en el tema del gasoducto. Yo creo que no hace falta ser muy listo para darse cuenta que los chinos de tonto no tienen un pelo, ¿eh? El gobierno chino de tonto no tiene pero ni un pelo. O sea, no, son todos intereses geopolíticos. Y yo creo que los talibanes, y por eso los analistas cuentan esto, los talibanes están viendo el billete del gasoducto, están viendo el billete del litio. Por cierto, es el país también uno de los países del mundo que más tierras raras tiene para hacer componentes electrónicos. Están viendo el billete y es decir, vamos a ver, ¿me voy a meter otra vez en el problema de Al Qaeda o me voy a meter en el problema del Daesh? Cuando yo ya después de, ¿cuánto llevan? 2000 años en guerra, 3000, a ver si me dejan un poco en paz. Yo creo que las cosas van a ir por ahí. Que los talibanes, sí, efectivamente, van a imponer una sharia muy estricta, que las mujeres tendrán que ir con burka, que si van al mercado tendrán que ir con un hombre. Todas esas cosas yo estoy convencido que van a pasar. Pero que hagan barbaridades como hizo el Daesh en Siria o en Irak y demás, yo creo que no lo vamos a ver. Ni ellos lo van a permitir. Yo creo que no. Que lo van a hacer de esa forma. No sé qué opina Antonio Alonso de esto que estoy diciendo. Sí, ahí hay varios temas que habéis tocado que son también, que darían para un programa cada uno. Sí. El primero es que para explotar un país desde el punto de vista de la minería se necesita muchas veces inversión extranjera. Los afganos no tienen las capacidades, por ejemplo, para hacer prospección de minerales o de petróleo, etcétera, etcétera. Van a necesitar inversión extranjera. Eso está claro. La inversión extranjera puede venir de muchos frentes, ¿no? Ahí es donde están ya pues saliéndole las novias, ¿no? A los talibanes, pues China, Estados Unidos, que parece ahora que han pasado de ser archienemigos ahora a llevarse incluso mejor con los talibanes que con el gobierno afgano. O sea, han habido ahí unos cambios geopolíticos muy radicales, ¿no? En muy poco tiempo. Pero básicamente a mí me da que Afganistán tiene muchos secretos y muchas maravillas por descubrir desde el punto de vista minero, ¿no? Cuando ese país logre cierta estabilidad y comiencen a hacer prospecciones, como todos los países de la zona, yo creo que van a descubrir muchas cosas. Y también, pues pensando en los talibanes también tienen que, ¿cómo diría yo la palabra?, blanquear su fuente de ingresos, porque ahora mismo la fuente de ingresos de los talibanes, todos sabemos lo que es, ¿no? El opio, la heroína. Exacto. Y yo creo que eso también, no sé si en los acuerdos de Doha o en qué epígrafe lo habrán puesto, pero a mí me parece que con la epidemia ahora que tienen los Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de las drogas, de sobredosis, de adictos y tal, algo tienen que hacer también con ese tema, ¿no? Porque si no la opinión pública pues se les va a comer, ¿no? O sea, es que ya no ha sido una retirada peor que incluso la del Vietnam, es que encima es un gobierno que indirectamente, yo creo que ahora van a salir muchas cosas porque la gente va a empezar a mirar con lupa todo lo que ha pasado. Y el tema de las amapolas y el cultivo del opio va a ser algo terrible, ¿no? Porque yo creo que ha sido uno de los grandes desastres de la intervención de Estados Unidos en Afganistán, el no haber podido acabar con ese tema. Sí, efectivamente. Que lo vamos a comentar, no voy a comentarlo ahora, vamos a dar una pincelada, pero después de que pase el boletín deportivo. Sí, señores, aunque no se lo crean, los talibanes con lo que se financian es con opio, con heroína. El 90% del opio del mundo, de la heroína del mundo, se hace en Afganistán. Vuestras opiniones y comentarios a través del numeral conflicto Caracol
Y no os vayáis que viene el boletín deportivo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Conflicto Caracol. Y ahora vamos a la reguinda del pastel, que es la cosa más loca. ¿Cómo se financiaban los talibanes y por qué a estos señores no les ha faltado nunca plata para tener un ejército? El Washington Post publicó en el año 2017 el siguiente titular. Repito, Washington Post, año 2017. La operación más fallida de la historia de la política exterior de Estados Unidos, refiriéndose a cómo los talibanes se financiaban con heroína y con opio. A día de hoy se calcula que unas 224.000 hectáreas en Afganistán, me han escuchado bien, están llenas de amapola para hacer opio. El 90% del opio del mundo, de la heroína del mundo, sale de Afganistán. Naciones Unidas, en un informe, afirma que lo que han ganado los talibanes, bueno, lo que ha movido la heroína en Afganistán en 20 años es de 400.000 millones de dólares. Pensando que los talibanes se quedan con el 20% de ese negocio, estamos diciendo que los talibanes se han llevado en los últimos 20 años por la heroína 80.000 millones de dólares. Esa es la cosa más loca del mundo. El 15% de la población afgana se dedica a la elaboración de opio y de heroína. El boom del opio y la heroína se produce en los años 80 para financiar a los mujahidines. Les repito, les recomiendo la película War Machine, donde van a ver a las tropas norteamericanas en plan chiste en medio de campos de amapola y no hagan nada porque si no se enfadan los líderes tribales. Y esto es mucho peor. Desde mi punto de vista todo esto ha sido un gran error, pero el problema que dicen todos los analistas geopolíticos es que si tú le quitabas el opio a la población se rebela. Hubo un momento que los británicos dijeron, bueno, planten trigo y les pagamos el doble de lo que vale el trigo. Y lo que hicieron los narcotraficantes es subir el precio que pagaban por el opio. La persona que más ha investigado esto es un señor que se llama David Mainfield, y en declaraciones a la BBC lo que comentaba es que, por ejemplo, una operación que se llamó Tempestad de Acero en el año 2017, donde se bombardearon 31 laboratorios de fabricación de heroína, de los 31 solamente uno era real, los otros eran chozas de barro. ¿Por qué? Porque no hay inteligencia en las zonas pastunes que te digan realmente el laboratorio está ahí. Y una de las cosas que más le sorprendía a este señor, a David Mansfield, es ver a las tropas norteamericanas caminando por medio de campos de amapola. Alejandro Bernal. Juanje, precisamente ese bombardeo que efectuaron en este caso las tropas norteamericanas en Afganistán se conoció como la Operación Tempestad, y tal y como usted comentaba, pues realmente fue un desastre en cuanto a nivel de ejecución e inteligencia. De hecho, comentan algunos analistas internacionales que por esa razón dejaron de erradicar los laboratorios de procesamiento de los opioides, por esta razón, por la poca efectividad de estos bombardeos. En cifras específicas, Estados Unidos gastó aproximadamente 9.000 millones de dólares para acabar con la industria del opio en Afganistán desde el año 2001. Estos fueron unos documentos que fueron filtrados por el Washington Post en el año 2017. Y otro dato que a mí me pareció muy interesante sobre este tema, Juanje, Antonio y oyentes: en los últimos 3 años Afganistán ha producido los mayores niveles de opio que han sido registrados en los últimos 30 años. De hecho, se comenta que tan solo el año pasado, en plena pandemia, el cultivo de amapola creció en Afganistán un 37%.
No, es toda una locura. Antonio. Yo quería aquí comentar dos cosas. La primera es que cuando los talibanes llegaron al poder por primera vez, en el 96, después de la guerra civil y antes de la intervención norteamericana y de los aliados de la OTAN, los talibanes prometieron que iban a acabar con el cultivo del opio. Fue una de sus promesas. Ya sabéis que ellos, con el tema del honor y las promesas, son pues personas que cumplen lo que dicen y de hecho, finalizando ya el año 2000, llegaron a reducir las plantaciones de la amapola a 8.000 hectáreas, ¿no? Que es muy poco. En el año 2020, después de 20 años de apoyo de Estados Unidos al gobierno afgano con sus aliados y tal, habían 224.000 hectáreas. Se había multiplicado por 28 ese mínimo que consiguieron los talibanes en su primer gobierno frente a eso. La verdad es que te quedan muchas dudas incógnitas de qué es lo que estaba pasando. Es decir, ellos sabían que los talibanes se financiaban principalmente a través del cultivo de la amapola. ¿Cómo es posible que, como ha sucedido en muchas guerras, no acabes con tu enemigo asfixiándolo financieramente? Es que incluso en la guerra de secesión americana, el norte ganó al sur con un boicot, con una asfixia económica. O sea, ¿cómo no aplicaron eso mismo que les pasó en su territorio precisamente a los talibanes? Hay muchas teorías sobre por qué no se pudo, ¿no? Por ejemplo, para acabar con las plantaciones de opio tienes que controlar esa tierra. Como había mucho control en zonas urbanas, pero no en el campo, por así decirlo, era muy difícil para los americanos el poder controlar. Pero es que encima también pasaba una cosa bastante extraña, y era que cuando ellos, el territorio que controlaban, arrasaban, quemaban, exterminaban las amapolas, lo que hacía era que, como bajaba la oferta, subía el precio de venta de los territorios de las amapolas de los talibanes. O sea, Sí, hicieran lo que hicieran, los talibanes seguían haciendo negocio, porque lo que tiene la amapola y lo que dicen los afganos es: yo no voy a cultivar patatas, yo no voy a cultivar trigo, yo voy a cultivar amapolas. ¿Por qué? Porque necesito una mínima inversión, crece muy rápido, es muy fácil de transportar y siempre hay demanda, que me pagan lo que valga. O sea, Sí, frente a eso, ¿qué vas a hacer? sí. Y además, si la cortaban en la zona pastún, tenían revueltas tribales. Entonces, claro, o sea, no, eso ha sido el mayor, creo, el mayor error geopolítico que ha cometido Estados Unidos, ¿no? Y es de lo que, por cierto, de esto se ha hablado muy poco, ¿vale? Del tema del opio y demás. Yo estoy viendo un montón de prensa todos los días y de esto prácticamente no se dice nada, cuando los datos están ahí y son realmente abrumadores. Pero bueno, al principio del programa os comenté que yo tengo algunos amigos que han estado en Afganistán como periodistas y me gustaría que escucharais la visión de un occidental cuando está por allí, que es algo que impacta bastante. Así que, Ricardo, ¿me puedes poner el audio número 3, por favor? Bueno, cuando yo estuve allí, el país obviamente seguía en guerra y los estadounidenses, el ejército de Estados Unidos, libraba las batallas con los talibanes en las montañas. Yo en el poco tiempo que estuve allí, en esos 10, 12 días, no tuve la ocasión de verlos, ni de tampoco ver su legado, ¿no? Más allá de los burkas, ¿no? Que es algo que aquí tenemos asociado al sometimiento de la mujer, pero que es algo que no inventaron desde luego los talibanes, el burka, que es algo más, es una vestimenta más, es eminentemente pastún, ¿no? Y luego en Kaleinao, donde las tropas españolas lucharon con los talibanes, la verdad es que ahí su población es eminentemente tayiko, ¿no? Entonces, yo los talibanes no los vi, y creo que en ese momento, digamos que solo estaban en las montañas, ¿no? Ya te digo, ni en Kaleinao, con población eminentemente tayika, ni en Kabul, donde seguramente había algún resto muy conservador, pero era una ciudad por completo distinta, que lo que estaba era en ese proceso, digamos, de que comentaba antes, ¿no? De viajar hacia el nuevo siglo, ¿no?
El señor que acabáis de escuchar se llama Álvaro de Cózar, periodista español. Durante muchos años fue reportero del País, cubrió la guerra de Siria, estuvo en Afganistán. Le tengo que dar las gracias porque lo he pillado de vacaciones en Grecia y le dije, oye, aunque sea por WhatsApp, me respondes un par de preguntas y demás. El mes de agosto en España la gente sale de vacaciones. Mira, fijaros esto, lo difícil que es entender la mentalidad de este mundo. Me comentaba Álvaro un día, tomándome unas cervezas con él, me dijo, mira, me dejó loquísimo porque me puse a hablar un día con unos soldados, creo que eran suecos, y me dijo, no, pues nos mandaron a un pueblo allí en medio de la nada, y entonces pues dijimos, oye, pues ya que estamos aquí y esto está tranquilo, hagámosle algo bueno a esta gente. Llegaron los suecos y dijeron, bueno, ¿qué problema hay? Aquí no hay agua corriente, las mujeres tienen que ir todos los días al río a recoger agua para volver a la casa, para fregar los cacharros, los platos y lavar la ropa y demás, y lavan la ropa en el río. Tenemos la idea del siglo. Les vamos a hacer un pozo en el centro del pueblo para que vayan las mujeres, saquen su agua y no tengan que caminar un par de kilómetros hasta el río y otro par de kilómetros de vuelta. En un par de semanas hacen el pozo y al día siguiente las mujeres dinamitan el pozo. Le piden dinamita a los maridos y dinamitan el pozo. ¿Sabéis por qué? Porque el único rato en el que veían a las amigas era cuando iban al río a lavar. Entonces, claro, les quitas el rato en el que van y ven a sus amigas y chismosean de qué es lo que pasa, y mi marido o mi niño no sé qué, y le fastidiaron. Entonces, claro, le pidieron dinamita a los maridos y le pusieron una bomba al pozo y se lo cargaron. Fijaros lo difícil que es para nosotros entender este tipo de cosas. Que tú dices, no, llego y les hago un favor. No, pues las ha fastidiado a las pobres. Efectivamente, o sea, es que esto... toda una locura. Y entonces, claro, si eres una potencia extranjera e intervienes a lo bestia, pues nunca va a salir bien. Bueno, vamos a ver qué opina Álvaro de Cózar de qué es lo que está pasando en Afganistán en estos días. Richie, ¿me pones el audio número 4, por favor? Bueno, yo creo que es bastante evidente que Estados Unidos ha fracasado en su guerra con los talibanes porque básicamente no ha cumplido los objetivos que se establecieron cuando se planeó la guerra. Es verdad que esta se hizo para acabar con Bin Laden y el terrorismo, pero también es verdad que Estados Unidos ha gastado millones de euros en tratar de crear unas instituciones y un ejército que funcionara, y esto pues no ha sido así, ¿no? Por lo tanto, yo creo que evidentemente es un fracaso y una malísima imagen, no solo para Estados Unidos, sino también para Occidente y sobre todo para el gobierno de Biden, que es el que está recogiendo, digamos, el legado de todos estos años, ¿no? Ha sido increíble, sobre todo, ¿no?, la forma en la que el presidente de Afganistán ha sido el primero en irse, y luego la facilidad que han tenido los talibanes para llegar hasta la cocina, ¿no? Lo de que el ejército se haya ido retirando de una ciudad tras otra, parece que porque estaban mal pagados, en fin, mal liderados ya digo, por unas instituciones en las que hay un caos de distintas tribus, con personajes además que, en fin, ninguno de ellos tiene, digamos, un interés de crear una democracia en el país, ¿no? Y donde cada uno ha barrido para su parte, para su lado, y yo creo que eso ha sido finalmente lo que ha hecho fracasar todos los planes, ¿no? Lo del aeropuerto quizás sí sea consecuencia de una falta de previsión de los americanos, porque la verdad es que ha sido todo demasiado rápido, ¿no? Ahora bien, yo creo que después de estos días en los que ya vamos viendo qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado, sí me parece que se puede señalar, ¿no? Porque, a ver, hemos estado todos sorprendidos por todo esto, ¿no? Y ahora ya sí sabemos un poco más, ¿no? Y ya vemos que los talibanes y Estados Unidos parece que pueden caminar hacia una cierta tolerancia más que una alianza, ¿no? Más bien una tolerancia,
con tal de acabar con el nuevo enemigo común, que es el ISIS, ¿no? Una organización terrorista más radical que los talibanes, y sobre todo dispuesta a llevar la guerra más allá de las montañas, ¿no? Que es lo que preocupa a Estados Unidos. Entonces, al final, la conclusión no sé, por concluir un poco, y también concluir todo lo que ha pasado estos años, ¿no? Al final la conclusión es que como siempre en las guerras, la mejor solución suele ser la menos mala. Yo creo que ante esas amenazas y ante la imposibilidad de ordenar el caos que había en el gobierno afgano, los estadounidenses han preferido tolerar a los talibanes, ¿no? Digo, es la solución menos mala porque ya sabemos de todas formas lo que supone eso, ¿no? En falta de derechos, en retrocesos y, en fin, en una cultura que va a hacer que los pocos avances que había habido sobre todo en la ciudad de Kabul, pues se vayan al traste, ¿no? Bueno, pues la opinión de Álvaro de Cózar, que yo comparto en prácticamente letra por letra, y aquí algo muy sencillo, ¿no? En geopolítica hay una máxima que siempre se cumple: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ya los talibanes no me preocupan tanto, si se quedan aquí y no molestan y ya está, pues que pongan su ley medieval, pero a mí ya lo que me molesta o lo que me preocupa es el ISIS, el Daesh, que eso sí quieren sacar la guerra de Afganistán y sí han hecho atentados por toda Europa y por Estados Unidos. ¿Qué es lo que opináis, Antonio, Alejandro? Yo creo que lo que pues después de este programa, donde hemos intentado explicar desde los orígenes hasta lo que ha sucedido prácticamente en los últimos 20 años y en estos últimos días, a mí me parece que, pues básicamente, como ya concluyendo un poquito lo que puede suceder, porque yo creo que no es solo lo que está pasando, es lo que va a suceder. Sí. Yo me aventuraría a decir 4 aspectos básicos, ¿no? El primero es que el objetivo ahora de los talibán y del Emirato Islámico de Afganistán va a ser el reconocimiento internacional de su gobierno. Y para eso van a tener que cambiar mucho las formas que tienen de hacer las cosas como las tenían en su primer gobierno, ¿no? Sobre todo, obviamente, con el tema de las mujeres, con el tema de las minorías que tú comentabas, de homosexuales, simplemente con el tema de gente que ejerce su profesión como artistas o como periodistas. O sea, yo creo que ahora mismo la lupa va a estar puesta en ver si realmente hacen lo que una sociedad civilizada del siglo XXI les exigiría, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser el primer punto, el ver cómo logran ese reconocimiento y qué trato dan, y qué respecto a esos, y voy a decirlo, errores que cometieron en su primer gobierno, ¿no? El segundo punto es que el conflicto no se va a extender, no hay necesidad de que la gente piense, va a haber una tercera guerra mundial, porque ahora no. O sea, eso, los talibanes se van a centrar en Afganistán, y eso incluso ha hecho que se distancien de Al-Qaeda y que se enfrenten al Estado Islámico. Es que eso es un tema también interesante, ¿no? Ese sería el segundo punto, va a ser un conflicto que va a estar muy localizado. El tercer punto es que los talibanes van a tener que hacer una transición económica y financiera de su Estado. Es decir, ahora se financian de la amapola, que es un cultivo ilícito por todo lo que trae, y el principal consumidor de heroína del mundo es Estados Unidos. Eso también teníamos que decirlo, y por tanto a mí me parece que van a poner mucho, si son inteligentes, el foco en la minería y en buscar aliados, inversión extranjera, que puedan hacer prospecciones y explotaciones de sus recursos naturales, ¿no? Y el cuarto punto, pues el aparentemente gran derrotado ha sido Estados Unidos, ¿no? Yo digo aparentemente porque me gustaría leer la letra pequeña de los acuerdos de Doha, a ver qué han estado negociando, pero básicamente yo creo que esa sería un poquito la lectura de lo que ha pasado y lo que puede suceder en el futuro, ¿no? Y me parece interesantísimo lo que has comentado, ¿no? Falta la letra pequeña de Doha. Sí, el problema de Estados Unidos es que viene
desde mi punto de vista, y te lo comentaba antes del programa, de un fracaso muy grande de imagen internacional que dieron con lo que pasó en el Capitolio, donde apareció como un país tremendamente dividido y donde pasaba algo que realmente impactó al mundo, como de, vamos a ver, aquí un tío vestido de búfalo tomando el Congreso, o sea, y ahora de repente esto, entonces deja su imagen muy mal en un momento de auge geopolítico de China. Eso sí que creo que es importante. Y bueno, y a ver cómo se escriben estos próximos años. Yo fíjate lo que te digo, creo que los talibanes van a ser más efectivos contra el ISIS, contra el Daesh, que la CIA, el KGB, el FSB, ya no existe el KGB, perdón, y que todo. O sea, los van a erradicar, pero vamos, o sea, ¿para qué? Para ponerse una medallita internacional y hacerse de amigos. Fijaros lo que te digo, ellos van a controlar las montañas y los sitios en Afganistán como nadie. Alejandro Bernal. Pues Juan G, estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Antonio hace unos segundos. Creo que va a ser un conflicto regional y hay que tener en cuenta aquí un par de factores. Primero, la resistencia antitalibán, que en este momento en Afganistán se centra en el norte del país, que básicamente es liderada por el expresidente del gobierno derrocado, Vicepresidente. El vicepresidente Al-Murra Saleh, y también por Ashraf Ghani. Y bueno, pues hay que ver qué papel juegan ellos frente a este poder que ha sido nuevamente tomado por los talibanes. Y el otro punto muy importante, el ISIS-K o el ISIS-Khorasan, del cual hablábamos hace unos minutos, que como tal pues fue un grupo creado en el año 2015, en el apogeo de cuando pues se encontraban el poder en ese momento el Estado Islámico en Irak y Siria, y que al parecer ha reclutado a una serie de combatientes pues talibán, que no estaban muy satisfechos con la dirección que estaba tomando el movimiento talibán en Afganistán, que no se sentían lo suficientemente extremistas, que sentían que los talibán se habían convertido en unos apóstatas y que querían pues realmente una sharia un poco más extrema. Así que hay que ver qué factor juegan estos dos grupos de resistencia ante el poder de los talibán en este país. Mira, yo lo que creo, el Valle del Panjshir, el famoso Valle del Panjshir, que fue el corazón de la Alianza del Norte en el primer gobierno talibán, y que es una zona tan compleja que ni los soviéticos la pudieron tomar en 10 años, fijaros en esto, y que el que está a la cabeza es el hijo del famoso león del Panjshir, efectivamente, se llama el hijo Ahmad Massoud, su padre, que ha salido en infinidad de documentales y tal, Ahmed Shah Massoud, porque no hubo forma ni de entrar en el Panjshir, ni los soviéticos con tanques, helicópteros y demás pudieron tomar el Panjshir. El tema es que él es vicepresidente, que era hasta hace 3 días vicepresidente de Afganistán, Amurallah Saleh. Lo de este señor va a ser más complicado además, porque resulta que a su hermana la torturaron y la mataron los talibanes. O sea, este les odia, pero les odia bien y de una forma visceral. Y luego, justo si te vas un poquito arriba, el Valle del Panjshir, qué curiosidad que el país que hay se llama Tayikistán, que significa el país de los tayikos. Qué casualidad que todos los que están en el Valle del Panjshir son tayikos. Entonces eso no va a ser tan fácil. O sea, el Valle del Panjshir, incluso para los talibanes, es un problema internacional, en el sentido de decir, me meto y va a haber un montón de muertos por mi parte, por parte de los tayikos, va a meterse Tayikistán. No, yo creo que eso va a ser una especie, van a quedar en tabla, como la primera fase que tuvieron del 96 al 2001. Eso se va a quedar ahí como una especie de gobierno autónomo y un país per se muy pequeñito que nadie va a reconocer y nadie se va a meter ahí. Y yo creo que va a pasar lo mismo que en el 96, que el Valle del Panjshir va a quedarse ahí. Bueno, faltan 3 minutitos, entonces os pido por favor en un minuto, Antonio Alonso, conclusiones y tu cierre, por favor. No, pues la verdad es que lo que ha sucedido en esos últimos días nadie se lo esperaba. Los analistas de la CIA con sus supercomputadoras tal calculaban que a lo mejor en 6 meses cae el gobierno tal, y fue en 11 días. Y yo creo que tú, Juan Jesús, también lo has comentado, eres
algo optimista sobre lo que puede suceder. Yo espero que lo que he comentado en el punto 1, que ese reconocimiento internacional entiendan los talibanes que pasa por respetar y por integrar a la mujer en su sociedad. Y a lo mejor, si hacen ese tipo de movimientos, tampoco los de Panjshir tendrán excusa pues para no establecer algún tipo de armisticio con ellos, ¿no? Todo pasa por ahí, y lo que la verdad es que lo que pienso es que a lo mejor eso culturalmente te va a ser complicado, porque lo que tú dices Sí. es que habrá talibanes que se vayan a radicalizar y se metan en las filas del ISIS precisamente porque no están de acuerdo con esos cambios que tienen que hacer hacia la moderación, ¿no? Alejandro Bernal. Juanje, creo que hicimos un recorrido muy interesante a través de la historia, de la actualidad, analizamos factores políticos, sociales, de un país pluriétnico. Me atrevería a decir que una de las naciones más complejas actualmente a nivel geopolítico, y bueno, con todo lo que está sucediendo en Afganistán, creo que era un programa más que necesario. Juanje, invitar a todos los oyentes, el 16 de septiembre, Juan Jesús Vallejo y este servidor estaremos realizando una conferencia aquí en Bogotá sobre misterios de Egipto. Toda la información en el Twitter de Juanje, @JuanjeVallejo, y en mi Twitter, @AleBernalPérez con doble S. Muchas gracias, Juanje. Conferencia que puede ser presencial y online también para los que estéis fuera de Bogotá. Bueno, señores, yo creo que muchas veces se nos olvida que si yo ahora mismo cogiese un avión, puedo viajar a la Edad de Piedra yéndome aquí a ver a las tribus sin contactar en Chiribiquete, o yendo a la Edad Media si voy a diferentes zonas de Afganistán. Lo que ha puesto encima de la mesa este conflicto es que ocupar países al final es algo que siempre sale caro. La gente que está allí, tenga una cultura que entendamos o no, o que tenga unos valores propios de otra época, no va a permitir que gente de fuera manipule su vida. Y al final el mundo es como un gran tablero de ajedrez, donde las torres y los reyes van haciendo su paso, caiga quien caiga, sin darse cuenta de que en el siglo XXI todo es mucho más complejo. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.